La palabra del Señor a estas horas de momentos que estamos dice así, esta maravillosa palabra: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Palabra de Dios. Una vez más vamos a dar lectura en esta parte de la palabra del Señor. Estamos dando lectura Ezequiel capítulo 36 y 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. La palabra del Señor. En base de este versículo vamos a desarrollar, hermanos míos. Hoy hablaremos especialmente, aquí aparece, estimado que escucha, amigo oyente, acerca de la obra del Espíritu de Dios. Bueno, estimados hermanos, solamente voy a mencionarlo como hoy vamos a hablar como 3 puntos nada más. ¿Está bien? En escudriñando como 3 puntos. Antes, hermano, vamos a pensar: ¿habrá alguien otro que puede hacer cambiar totalmente cuando una persona es totalmente, como la palabra menciona, es duro, totalmente piedra su corazón? Ya muchas personas dicen así: mira, quizás seas tú uno de esos. Yo no siento nada de presencia de Dios. Así, vamos a pensar un poco, ¿ya? Algunos dicen: yo no siento nada de llorar, nada. A mí no me vienen lágrimas. ¿Cómo llorarán? Fingirán. ¿Por qué serán así? Algunas veces quizá tú mismo dices: quisiera que a mí me pase eso. Algún día yo quisiera experimentar eso. ¿Por qué algunos dan testimonio con una frecuencia así? ¿Por qué otros, como que alguna vez han visto a una señorita o joven se arrastra detrás de la chica, detrás del joven, y amigos, amigas, estimados y otros aconsejan diciendo: señorita joven, no te arrastres más, amiga, no te arrastres más por él, no vale nada, o sea que no vale la pena, o como dice, ¿no? Así, ¿no? O sea que no vale la pena perseguirlo más, ya no sufras. Bueno, sigue, ¿no? Sigue continuando, sigue arrastrando. Es que yo amo, pues, dices. A veces esa parte uno quizá no comprendemos, porque quizá ya hemos pasado, ya hemos olvidado, ¿no? Y aquí la persona que quizá también no está pasando eso, sé que algunos entienden, es que también esa parte quiero tomar ejemplo, porque cuando una persona vemos espiritualmente muy diferente, ¿no? Donde, hermano, es como que se arrastra, ¿no? Pero ¿qué es lo que hizo contigo el Espíritu? El Espíritu de Dios, ¿qué es lo que hizo? ¿Por qué vas? ¿Por qué oras? ¿Por qué ayunas? ¿Por qué amas al Señor? Hermanos míos, solo quienes pueden entender, como he puesto ejemplo. A ver, algún día que tú te has arrastrado así también. Parece que éramos locos, parece, ¿no? Persiguiendo a un joven o señorita, llorando. Quizá te decepcionaste. Y hermano, los que saben pasar eso pueden entender. Algunos consuelan, ¿no? Ya no llores, joven, ya no llores. Yo también he pasado como tú. Ten paciencia. Así, ¿no? Cálmate.
Los que conocen pueden decir. Los que no conocemos, no sabemos eso. Bueno, ¿por qué estás llorando? Quizá vamos a decir otras cosas, pero es igual también en el parte espiritual, ¿verdad? Los que fueron tocados por el Señor y lo que, hermanos míos, algún día que no nos sentíamos nada, ningún aprecio por el ministerio de Dios. No había nada de Dios, o sea que éramos vacíos, y a la vez bien duro para el Señor, perdido. Y es el Espíritu de Dios que cambió, hermanos míos. Puedo decirlo, hermanos, ¿sabes? El Espíritu va trabajando, ciertamente. El Espíritu Santo convence a una persona de nuestro pecado. Ese Espíritu, que la verdad es Jesucristo, que Él nos ama, que Él murió, hermanos míos. El día que lloraste tú en algún lugar, no es porque, hermanos míos, de pronto que querías llorar o querías sentir o querías recibir a alguien, una presencia poderosa, sino que, hermanos míos, entre dos cosas convictan, dice, ¿no? El Espíritu Santo y la palabra. No sé si me entiende usted, de ese lado. Mientras fuiste predicado, sembrado con la palabra, el Espíritu estaba también allí, entre estos dos, de los cuales uno nace. Por eso va a dar testimonio en algún lugar. Un día yo nací, reconocí al Señor, lloré, alguien va a decir, gracias al Señor, en ese lugar yo me arrepentí. ¿Me entiendes, hermano? ¿Sabes? Por eso también ese nacimiento espiritual, la Biblia habla. Y justamente usted sabe también, a ver, en una pareja un solito nomás puede traer bebé, puede nacer, no ve. También es igual. De dos, así viene un ser, hermanos, nace. Igual también es aquí, hermanos míos, algo que sucede muy diferente también en el parte espiritual, de los cuales nosotros nacemos. La palabra del Señor, estimados hermanos, vino primeramente. Ese es el principal, hermano. Primeramente la palabra de Dios fuimos predicados, y después el Espíritu Santo convence. Si no antes hubiéramos ya creído, hermanos míos, ya nos hubiéramos arrepentido, ya hubiéramos convertido, no hubiéramos sido convencidos nomás, ya hubiéramos, porque, hermanos míos, cuando todavía no todavía no ha llegado la hora, todavía no estamos, ¿no? Tampoco tenemos que ponernos tristes. ¿Por qué otros? ¿Por qué son? Hay veces, hermano, como sentir, ¿no? Otros ya son, hermanos míos, como que usted dice, mis hijos no se convierten, nada. De otros sus hijos ya son instrumentos del Señor. De mí mis hijos nada, ni yo. Es que todavía no ha llegado la hora. Pero tú una cosa no tienes que dejar, tienes que seguir leyendo, tienes que seguir. Eso es muy importante, hermano. A ver, una persona no lee de cómo va a nacer, o sea, de cómo se puede entregar al Señor sin escuchar la palabra. Es muy primordial que si alguien quiere convertirse, quiere transformarse, tiene que escuchar. No hay por otro medio que puede llegar a comprender las cosas de Dios. Es escuchando la palabra del Señor. Ahí es donde trabaja el Espíritu Santo. Así que un poco quiero hacerte pensar aquí la palabra.
Pero vamos con la palabra del Señor ahora, mencionando este hermoso texto bíblico de la palabra del Señor en Escudriñando. Según registra esta partecita, en esta parte, estimados hermanos, la palabra del Señor en Ezequiel 36-26 habla de una regeneración, hermanos míos. ¿Está bien? Una regeneración. En esta parte, la palabra poderosa del Señor habla aquí de lo que no fuimos, de lo que hemos ido antes. Un cambio sucede, hermanos, aquí. Podemos decir un nuevo nacimiento, ¿verdad? Un nuevo nacimiento es, estimados hermanos, usted también sabe en esta parte, según la historia cuenta el Nuevo Testamento, un día está registrado en el parte de, como podemos decirlo, en San Juan 3:5 está. Un día de noche fue un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo había sido un hombre preparado, maestro había sido, maestro en Israel. Y hermanos míos, como era maestro, a otro maestro dirigirse, él solamente tenía conocimiento, no sabía las cosas espirituales. Tanto, hermanos míos, como podemos decir, especialmente de un cambio total, de regeneración, de nacimiento espiritual. De noche fue y encontró a Jesús, y allá preguntó: ¿yo cómo debo nacer? O sea que esa parte preguntó, hermanos míos, en la palabra del Señor. Usted también haya encontrado ese registra en San Juan 3:5 allí. Él habló así, diciendo, especialmente entre los versículos 1, 2 y 3, ahí menciona, ¿no?, que usted también en algún momento haya escuchado también. Dice, un gran maestro, ya podemos decirlo, un maestro. No era así persona como tú, como yo, sino maestro era, ya. Entre los fariseos estaba, ya. Y entonces ese dijo, en cuanto ya él en respecto preguntó, hermanos míos, ya a Jesús en cuanto de nacer, preguntó. A ver, nacer, ¿verdad? ¿No ve? Nacer. Y Jesús respondió: de cierto, el que no naciere de nuevo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, dice. Hermanos míos, después el hombre, el maestro, ¿no?, otro maestro que secundario, así puedo decir, porque el gran maestro es el Señor, el buen maestro, y el otro maestro que se entre maestros, ¿no?, pero no a la igual que Jesús. Nicodemo entonces entiende literalmente así, dice. En el 4 debe estar ahí, ¿no? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Así dice. ¿Sabes, hermanos míos? Entiende literalmente en esa partecita. Sí, ciertamente uno ya crece, ¿no? Cuando ciertamente esa parte, así, siendo viejo, así dice. Por eso sigue pensando en el 4, diciendo el Nicodemo: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Dice. Hasta eso más piensa así. Y es como que Jesús dijera a Nicodemo: yo no te hablo de las cosas literales, así, materiales, físicos. No, Nicodemo, no. Yo te estoy hablando de cosa espiritual, así como que hubiera dicho, ¿no? Pero aunque en esta partecita la Biblia no de esa manera clara, sino que
él directo, dice así diciendo, 5 está, ¿no? Respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar el reino de Dios. Entonces, hermanos míos, en esta parte el manejo de la palabra así de diversas maneras que te voy a, hermanos míos, presentarte. En las enseñanzas, en las teológicas, mencionan de diversas maneras esta parte. Otros dicen así, el agua es la palabra y el Espíritu es lo que es el Señor. Otros también dicen, enseñan el agua es donde hay que bautizarse en el río con agua literal y el Espíritu Santo, así. Hermanos míos, así de diversa manera es el manejo, pero una de las cosas que la Biblia registra es que en el parte espiritual tiene que suceder, ¿no? También hemos escuchado a lo largo del tiempo, otros dijeron, ¿para qué bautizamos? Ya respondieron también para la conversión, o sea que no para conversión, sino que para compromiso, dice, ¿no? Para compromiso con el Señor. Entonces así, uno de los varones que escuché también, Bullón, según mencionó, diciendo, nosotros bautizamos para un compromiso con el Señor, que haya un compromiso con el Señor, así. Pero aquí, hermanos míos, alguna vez también se escuchó también alguien, hemos bautizado una cantidad de hermanos. Especialmente primero voy a tomar en cuanto del bautismo con agua, ¿no? Esa parte así. Pero en esa parte resultaron unas pocas en realidad que fue un cambio, pero otros siguen siendo lo mismo. ¿Y qué pasó? Usted ya es bautizado, sigues así, hermanos míos, así, ¿no? Entonces, en esa parte se pregunta por qué. Si otros realmente surgen que es verdaderamente un hijo de Dios, ya. Entonces aquí otros no siguen, no hay cambio. ¿Sabes? Aquí, a pesar de que haya pasado por ahí, lo que más importante es aquí es el Espíritu que el Señor haya, el Espíritu Santo, el Espíritu en el lado espiritual haya nacido. Esa parte es muy importante. Ya otros también mencionaron, entraron porque así nomás. No sé si me entiende. Otros de verdad también en el río se arrepintieron y recibieron al Señor como único Hijo, Señor Jesús, como perdonador del pecado. Así. Y realmente fueron también cambios, porque hermanos míos recibieron como al Señor, aceptaron como único Salvador, Señor Jesucristo. Y esas partes nosotros no entendemos. Donde en el río lloraron con lágrimas en los ojos, diciendo, Señor, perdóname. Bueno, de esa manera han expuesto otros, entonces recibieron allá el perdón. Pero otros no. Eso hay que ser bien claro nomás. Otros no, solo entraron, así como otros días que entramos a bañarnos una vez al río, nadamos así bien, un día soleado así nomás. Usted ya va a encontrar en la trayectoria del camino, al pasar el tiempo, esas cosas. Aquí es, hermanos, donde las grandes calificaciones que va a sacar, hermanos míos, es el Espíritu Santo. Cuando una persona nueva es nacido. ¿Y dónde se ve, hermanos míos, las calificaciones que se dan? No es que los siervos dan, sino la misma palabra. Dice, por sus frutos los conoceréis, y sus acciones mismas aplazan a ellos por mediante la palabra. Persona que no ha nacido de verdad en espíritu. Ahora otra parte que yo voy a mencionar también, que es, hermanos míos, dicen, otro segundo argumento que maneja, este es, hermano, como agua, parte literal, y el Espíritu, dice, y del Espíritu, cuando se menciona con
Espíritu Santo, este es, hermano, cuando una persona escucha. Agua es aparte que separa, dice, ¿no? Agua, otros comentarios manejan como dentro de mamá está, dice, un agua, o el bebé rodeado con agua, así. El día que nace, revienta, ¿no? Antes de nacer, revienta un agua y nace el niño. Y esa parte literal, así. Y el parte espiritual no se siempre compara, dice, con lo que es material siempre, sino que con espíritu es espíritu siempre. Porque el espíritu escucha la palabra y el Espíritu Santo convence y esa persona realmente se arrepiente. Llora. Ya, ahí es donde, hermanos míos, en esta parte es muy importante, hermano, el arrepentimiento es muy importante. Hasta usted mismo vas a ver esta parte, podemos decirlo como Juan el Bautista, ¿no ve? Cuando estaba bautizando, él dijo también, mencionó primera partecita, dice, arrepentíos. Y aquí, hermanos míos, el arrepentimiento no deja, hermanos míos. Posteriormente, cuando Jesús sigue predicando, arrepentíos. Otros también dijeron, arrepentíos. Cuando Jesús ya no había estado en esta tierra, sigan hablando, arrepentidos. Ya, entonces aquí, estimados hermanos, es una persona donde se arrepiente de todas sus malas obras y donde el Espíritu Santo, hermanos míos, llega a su vida. Y hay especialmente podemos decir en esta parte, en el ámbito espiritual hay un cambio total, hermanos míos. Ya, yo te puedo decirte en esta parte, como lleva mayúscula en esta parte, el Espíritu es el que llega a hacer esa obra bendita donde una persona es regenerada. Estimado hermano, lo que aquí tiene que haber un cambio siempre. No sé de cómo es lo que te exponen, pero aunque te expongan bonito, como sea, la palabra, como puedo decirlo, de una manera puedo decirlo así, ilustrando, pero aquí lo que tiene que pasar es el que Espíritu de Dios tiene que tocarte. Donde una persona tiene que arrepentirse, el Espíritu Santo convence de todo pecado. Si no pasamos de ahí por el Espíritu, no hay, hermanos míos, no hay cambio. Podemos, como dicen, podemos hasta con esas lágrimas, como podemos decirlo, que no son reales. Podemos querer llorar, arrepiento, Señor. Podemos rodillarnos, podemos ir a la junta, allá voy, aquí voy a asistir. Ahí, bueno, no va a haber caso, ¿no? Muchos han dicho así. Allá dije, confesado, nada funcionó. Allá fui a buscar nada. O sea que no funciona conmigo. Parece que para mí no hay nada. Y realmente, estimados hermanos, este nacimiento espiritual, hermanos, todas las iglesias hablamos. Solo que hay una presentación muy distinta, ¿no? Otro expone muy diferente, otro expone, pero a pesar de que las exposiciones y las acciones sean muy diferentes, donde aquí la persona tiene que mostrarse, es el fruto. Ese es el fruto y es el cambio, hermanos míos. De ahí nomás se identifica a las vidas, a todos. Donde quiera que se encuentre en cualquier nación, si alguien ha nacido algún día, ha nacido por el Espíritu, por el Señor. Por eso aquí la palabra del Señor lleva y del Espíritu, y esa parte es muy importante, hermano, y del Espíritu. ¿Sabes que el Espíritu Santo, qué es lo que había sabido hacerlo?
es que, hermanos míos, había sabido convencerlo de todo su pecado. Y ahí es donde, hermanos míos, recibe al Señor. Ahí es donde se compromete al Señor. Ahí es donde recibe al Señor. Por eso tú eres cambio. También hay, hermanos míos, hasta en los ambos lados hay, hermanos míos. Uno puede mandar así abiertamente para todos, les voy a exponer. Otros, mira, puede llevar en ambos argumentos. Otro puede llevar unos 110 almas para el bautismo de agua allá al río, de los cuales la palabra va a calificar, hermanos míos, realmente se han arrepentido, han recibido al Señor como único Salvador, el Señor Jesucristo. Eso. Aquí también, hermanos míos, en el otro lado de argumento también puede decir: yo lloré, ahí me he arrepentido, puede decir. Yo soy salvo, puede decir así. Salvo ya soy. El Señor me ha perdonado, puede decir así. Pero a los ambos, tanto el que, hermanos míos, entró al bautismo de agua en el río, si la persona de verdad ha recibido al Señor, la palabra califica un cambio total. Y si la persona, hermanos míos, aquí se arrepintió, el otro argumento dice que escuchando la palabra del Señor por el Espíritu de Santo, allá, hermanos míos, si la persona dice: si soy perdonado, el Señor me ha cambiado, la misma Biblia, ¿dónde está? Por sus frutos los conoceréis, dice. Una vez que nace, la Biblia menciona en una partecita de Nuevo Testamento, más allá en Juan está, así dice: el que ha nacido de Dios, dice, no ama las cosas de este mundo, dice, ya no peca. A ver, vamos a ir. Esta es la calificación que da a todos los nacidos, sea de ambos argumentos que presentan, hermanos míos. A ver, en la palabra del Señor: el que es nacido de Dios, dice. El que, en la palabra del Señor, en esta partecita, a ver, veremos. Esa es la gran calificación que da, aunque el que está nacido de verdad siempre. El que es nacido de Dios. Muy bien. En esta partecita, hermanos míos, donde usted mismo haya visto también esto, ¿no? Hermanos en Cristo. A ver, la palabra del Señor dice así. Registra 1 Juan, capítulo 5:4. ¿Qué tal? A ver, ahí va a pasar todo examen. A todos los que, hermanos míos, podemos decirlo, se han entregado de verdad. Eso, hermanos míos. 5:4. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Estimado hermano, en esta parte podemos decirlo en la palabra del Señor. Con el mundo ya no hay práctica. Mira, ¿qué tal de los ambos argumentos que presentan en diferentes congregaciones? Porque aquí así es, hermanos, en cuanto de hablando de nacimiento. Así como hemos dicho, ¿no? Uno puede ir, yo, pastor, voy a bautizarme, puede decir. Bueno, y si, hermanos míos, como un día soleado no vas a entrar al agua, y las obras, o sea que va a calificar si de verdad se ha entregado. Porque aquí se trata de entregarse al Señor, recibir como único Salvador, Señor Jesucristo, Salvador de mi alma. Y hermanos míos, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Y si no se ha entregado, estos versículos van a calificar. 1 Juan 5:4, 1 Juan 3:9, dice: el que es nacido de Dios no practica el pecado, dice. Y sigue practicando, sigue abrazando con el mundo, la ha aplazado totalmente. Igual el segundo argumento que dice:
el que dice esa persona, yo soy salvo, yo ya soy nacido, en aquel lugar he recibido al Señor Jesús, y si sigue practicando el pecado, y si sigue, hermanos míos, abrazado con el mundo, con las costumbres de este mundo, la misma Biblia también lo ha aplazado, hermanos míos, que no es salvo, no es nacido de Dios. Sencillo es. Porque aquí, hermanos míos, en esta parte se trata del Espíritu Santo que transforme nuestra vida. Estimado hermano, habla de la cosa espiritual, hermano. Un cambio regenerado en la persona. Por eso, hermanos míos, realmente aquí trabaja primeramente una persona. Tiene que escuchar la palabra del Señor. Tiene que escuchar atentamente. Ahí es donde el Espíritu Santo de Dios viene y convence y se arrepiente de todos sus pecados. Y esa persona sí o sí tiene que decir: Señor, aquí dejo todas las maldades de este mundo. Y Señor, yo me convierto a ti, Padre Santo, y voy a ir tus caminos. Y aquí, hermanos míos, deja todo el mundo. Y hermanos míos, entrega su vida. Y Dios perdona todas sus maldades. Y ahí es donde, hermanos míos, una nueva alma ya se va, hermanos míos, hacia adelante. Entonces, esa persona ya no comparte el pecado, hermanos míos. Entonces, esa es, hermanos míos, la palabra del Señor que aquí también muestra, ¿ya? Ahora, en esta parte de Ezequiel dice la regeneración, ¿verdad? Ya hay una vida cambiada aquí, hermanos míos, una vida cambiada, nacido de nuevo. Y esa persona, el día que va a ser nacido de nuevo, va a entender cosas espirituales. Va a poner sus ojos en la mirada de Dios. Va a poner las cosas, como podemos decir, su mirada, su vivir en las cosas del cielo, hermanos míos. Ya. La palabra de Dios va a impactar con mayor facilidad, hermanos míos. La palabra de Dios con mayor facilidad va a entender también en esa parte. Y es así, hermano. Pero cuando antes, hermanos, antes de nacerlo, ¿cómo era su corazón? Totalmente duro, totalmente, hermanos míos, piedra, así como dicen, ¿no? No había lágrimas porque cantan. Y las canciones que cantamos como cánticos, alabanzas de diferentes congregaciones cantan, ¿no? Alabanza de cánticos, himnario verde, cala, poder de evangelio, himnario escogido. Cual sea la alabanza que hayas cantado, que es dirigido a espíritu, hermanos míos, no impactaba. Pero el día que ya nació, son sus alabanzas. También el que es nacido de Dios también identifica esa parte. El que es nacido de Dios identifica esta alabanza es espiritual. Como ha nacido de espiritual, hermanos míos, aprecia las cosas espirituales también. Ese mucho que, hermanos míos, es la calificación que da, hermanos míos, la palabra. Porque así como ha nacido de Espíritu Santo, o sea que Él ha tocado su corazón, hermanos míos, también su vida aprecia las alabanzas espirituales. ¿Ya? Así es. Y así también da alabanza al Espíritu que es, hermanos míos, Dios es Espíritu, dice, hermanos míos. O sea que aquí, hermanos, desaparece la carnalidad. Ahí se, hermanos míos, usted mismo haya comprendido que las cosas espirituales aquí comienzan después del nacimiento. Así que esa parte. Por eso, hermanos míos, ahora la palabra dice, no puede entrar, dice, ¿no ves? Si no es nacido, es que, hermanos míos, el hombre habla, hermanos míos, hombre natural habla. Hombre natural dice acciones del
mundanalidad comete, dice, ¿ya? El hombre natural es, hermanos, es el hombre inicuo, el hombre perverso, el hombre malo, el hombre incrédulo, el hombre mundano, que va a sus prácticas todos los días, pecar, pecar y pecar y pecar. Entonces, pecando puede llegar, hermanos míos, al cielo. Por eso dice, el que es nacido va a buscar las cosas de Dios, la voluntad de su Padre, y va a entrar. Esa vida espiritual cambiada puede dirigir, hermanos míos, directamente al cielo, los hijos espirituales. Pero la persona que es carnal, realmente no ha nacido, no va a poder. Nadie con esa vida, nadie ingresa al cielo, hermanos míos. Una vida no cambiada, porque tiene una inclinación a la maldad, tiene, ¿verdad? Tiene una inclinación. Solo la vida espiritual. Por eso, cuando una persona es nacido de Dios, hermano, cuando el Espíritu Santo obró en él, el Espíritu, es que ya no es, hermanos, impulsado. Ya no podemos decir a esa persona, sabes, hermanito, orate, ayunate, léete la Biblia, escucha mensajes del Señor, escucha alabanzas. No, nadie va a decir a eso ya. Este es comandado por el Señor ya, del Espíritu. Cuando va a ser domingo, no va a estar ahí paseando en las ferias, en otros lugares. El Espíritu, lo que es nacido, automáticamente se levantará y va a decir, este día es domingo, yo voy a ir a congregarme. Ya llegó los días de ayuno, iré a ayunar. Va a decir, ya llegó en los días de esos eventos espirituales, iré allá. Anuales, ya el campamento es, o algo para recibir es. Cuando, hermanos míos, ya llega la noche, va a decir, oraré, porque llegó el momento de orar. Amanece, momento de orar. Ya, leer la Biblia. O sea, tiene un apetito sin obligación, hermanos míos, sin obligación. Porque, hermanos, antes, que cuando tenía piedra, corazón de piedra, estaban impulsando, orate pues, lee pues, sé fiel pues. No, o sea que no tiene tanto esa inclinación. Si cuando puede querer ir, puede ir a la casa de Dios. Si no, no también. Pero cuando, hermanos míos, cuando una persona ya es nacido del Espíritu, llora por la obra bendita. En el corazón llora. Ama las cosas de Dios. Esa persona es diferente, hermano. Entonces eso es lo que el Espíritu hace, ¿ya? Aquí, hermanos míos. Y por eso más adelante vamos a ver de huesos secos, así. Como parecido como huesos secos es la persona que no llegó a nacer. Ahí dice, no, dio el Espíritu, dice, no sé. Y es muy cierto, hermanos. Cuando una persona es seco, hermanos míos, ¿por qué no sientes nada de la presencia del Señor? Es que no tiene espíritu, está muerto delante de Dios ese hombre que es, hermano, corazón de piedra. ¿Delante de quién está muerto? Delante del Señor Todopoderoso, muerto. El día que, hermanos míos, Dios dota la vida, ahí sí. Por eso haya hablado diciendo, no ve, el Señor ha resucitado tu vida. El Señor te ha dado vida. Ahora eres un nuevo hombre, nueva creación. Hermanos, a ver, vamos a ir adelante. Así que en esta parte ya hemos expuesto. Hay dos argumentos. Lo que más importante es aquí, que el Espíritu Santo haya obrado donde quiera que te hayas llegado adelante del Señor. Porque aquí es donde la palabra, no es que nosotros no vamos a estar, no, los pastores, hermanos, instituciones, no vamos a poder quizá esa parte. Ya podemos aprobar, sí, hermanito,
Sí, hiciste, cumpliste eso. Pues está bien. Pero la Biblia y el Señor es el que te va a calificar. Y eso es muy, por eso hay que hacer de una manera donde, hermanos míos, hay que entregarse al Señor, de verdad, de verdad. Así que eso, experiencia, hermanos míos, usted ya lo sabe, ya. Bien, vamos adelante ahora en esta parte, hermanos míos, estimados hermanos, esta regeneración hemos hablado, ahora también voy a ir hablando en esta parte también la palabra del Señor dice. El segundo punto que voy a tomar, hermanos míos, es después de, hermanos míos, que el Espíritu Santo había sabido dar el corazón nuevo, hace revivir totalmente las cosas. O sea que como, hermanos míos, estaba muerto, ya revivido es, hermanos míos, aquí. Nosotros somos en esta faz de la tierra, la mayoría de la gente, dos ojos viendo, caminando, son muertos, ¿Muerto cómo es? Ya, esa parte también voy a analizar la palabra del Señor. Está registrado en Ezequiel, hermanos míos. En Ezequiel capítulo, aquí la Biblia dice, en 37 habla, 37:2. A ver, leeremos. En esa partecita voy a ir mencionando la Biblia. 37, la palabra del Señor. 37, aquí la palabra del Señor Jesucristo. Habla de huesos secos, hermanos míos, en esta parte. Dice así, estimado hermano que me está escuchando en esos lados, de huesos secos. Así dice 37:1 y 37:2, la palabra del Señor. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me dijo, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Hermanos míos, en esta parte la palabra del Señor registra estos dos versículos así. ¿Qué querrá decir, hermanos míos? Ya, primeramente dice, los huesos secos en un valle. Ya, esta parte nos hace comprender cuando nosotros, estimados hermanos, una partecita también aporta así. Cuando todavía nosotros no estábamos en el Señor así nacido, ¿no? Porque aquí habla la obra del Espíritu de Dios que hace, hermanos míos. No hay otro ser que te puede hacerte. También aparece, hermanos míos, en la historia que han hecho por medio de obras, hacer como vas a escalar peldaños y vas a tener la gracia de Dios. Hasta pueden decir, vas a cargar piedras a la montaña y vas a conocer la gracia de Dios. No hay tal manera. Solo el Dios Todopoderoso puede hacer esta obra bendita y quitar las iniquidades. Hermanos, ciertamente uno dice que es totalmente como seco, hermanos míos, y era verdad, hermano. ¿Acaso quería salir lágrimas, hermanos míos? Y esa parte es así también, ¿no? Pero no voy a ir tanto a eso. ¿Sabes? Esta parte dice que es los huesos secos, es una visión, dice, hermanos míos. Ya, es una visión. Estimados hermanos, en esta parte de que estamos viendo en la palabra del Señor, en el parte de huesos secos, una parte donde aparece huesos secos nomás era, pero ¿qué pasó? Ya ahí empezaron como transformes a armarse ya. Carne no tenía y espíritu no tenía.
Entonces como un transforme se armó. Y empezó a unirse, hermanos míos, y empezó a tener aliento de vida. Y Dios dijo. Y así también es, hermanos míos, en el parte de una persona que es todavía no convertido, todavía no nacido, así es. Como muerto es, hermano. Hueso seco verdaderamente es una persona muerto. Pero el día que da Dios espíritu, ya carne ya tiene, ese significa, los huesos secos ya presentan una visión. Allí, hermanos míos, esa persona ya puede, hermanos míos, con visión espiritual verlo, hermanos míos. Ya se levanta. Y por eso, hermanos, los que son nacidos tienen un pensamiento muy diferente. ¿Cuál es su pensamiento? Irme al Señor, dice, llegar a la gloria eterna, llegar a la allá al sitio celestial. Y ese tiene, hermanos míos, ese pensamiento ya tiene una visión muy diferente. Pero antes estaba muerto, el muerto no piensa, ya, el muerto no canta, el muerto no come, no alaba, no hace nada, totalmente muerto, ¿ya? Y hermanos míos, en esta parte, esa parte ya hace revivir, ¿ya? Y esa revivir también va, hermanos míos, con lo que el Espíritu Santo ha hecho obra también, hermanos míos, en las vidas que usted y yo hemos entregado al Señor. Ya no somos muertos, antes éramos muertos. Los muertos, por eso decían, los muertos no alaban. Ya, si es que en algún momento hemos alabado muerto mismo, es que hermanos, boca nomás hemos alabado. Y esa es la gran diferencia, hermanos. Si algún momento muerto mismo hemos llegado a la casa de Dios, hemos llegado pues muerto mismo y estamos alabando muerto mismo, es que no va a tener sentido. Yo pasé por allí muchos años. Yo no puedo decir que es, yo no te estoy hablando así sin experiencia también. Para mí no tenía sentido la palabra ni las alabanzas para mí. Y algún momento llegó a mi vida el Señor. Yo me arrepentí, entregué mi vida comenzó muy diferente. Desde ahí yo aprecio mucho las alabanzas espirituales que el Señor dirigen al Señor, y la palabra de Dios, y el camino de Dios, y el ministerio de Dios, y el ámbito espiritual. Hermanos míos, en esta parte es lo que Dios se ve con el ser humano, esa parte, con donde muerto mismo uno alaba también, pero boca no más. Pero cuando uno ya es verdaderamente nacido del Señor, revivido, ya no alaba por labio, hermano, sino del Espíritu alaba, hermanos míos. Esa parte es muy importante, en el Espíritu, porque aquí antes ese hueso seco también presenta como muerto, ciertamente muerto, hermano, no tiene vida. Y eso dice esa palabra en Ezequiel, no tenía vida, no tenía carne, no tenía eso. Eran huesos secos. Pero esos huesos secos, ¿qué eran? No eran de animales, eran humanos. O sea que es como decirlo, en un cementerio de un valle pueden botar esqueletos de una guerra mundial, hermanos míos. Allí pueden dejarlo millones de esqueletos humanos, porque eso esqueleto cuando se vuelve, después de un buen tiempo de los años, se vuelve esqueleto. Y allí, hermanos, los cadáveres, hermanos míos, allí cabezas botados, allí manos de esqueletos, pies sin vida, hermanos míos. Y esa persona que no ha conocido totalmente, no es nacido por Dios, era así, sin vida, sin sentido, muerto, sin visión, no siente de Dios.
Pero el día que el Espíritu de Dios, hermanos, vino, por eso Ezequiel dice en esa parte, en la palabra del Señor, ese Espíritu, por eso dijo, profetiza a los huesos, oíd palabra de Dios, dice. Y los huesos, esos son, nosotros somos esos huesos, hermanos míos. Así en el ámbito espiritual yo te puedo hacerte llegar la palabra. Un día yo era ese hueso seco, y oí la palabra de Dios, y allí, hermanos míos, así como dice, profetiza, huesos secos, oíd la palabra de Dios. Y los huesos secos, dice a eso, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, dice así la palabra del Señor. Ya empezó, hermanos, entonces ya formarse, de cubrirse del piel. Después, hermanos míos, entró el Espíritu y viviréis, dicen. Y ciertamente el Espíritu, hermanos míos, empezó, el Señor trabaja en nosotros, y el Espíritu, hermanos míos, y después viviréis, dice. Y es ciertamente, el que es nacido de Dios, el que es transformado, vivirá para siempre, hermanos míos, porque Dios ha creado nueva creación, porque Dios la ha transformado, y es para vida eterna, no es para muerte eterna, estimado hermano, en esa parte. También aclara, hermanos míos, ¿qué más en este revivir, que el Señor revive a esa persona que estaba muerto? ¿Qué más hace? La Biblia dice también en 37:7, en esa parte también aclara así: profeticé pues como me fui mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, de los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, dice. Ya, aquí, hermanos en Cristo, una expresión se escucha, una voz, podemos decir así, ¿no? Una voz en 7, una voz. También encontramos en esta partecita ya un ruido, ya. Se une, hermanos míos, se une aquí. ¿Y qué podemos decir lo otro? Una convicción aquí hay. ¿Está bien? Aquí hay una convicción. No es así nomás, hermanos míos. Una voz. Mucho que hablar, hermanos míos. Estas cosas son tremendos. Estimados hermanos míos, en esta parte que eran huesos secos, una voz. En la primera expresión hay un ruido. Tiembla, hermanos míos. Y a la misma Biblia dice ahí, ¿no? A ver, 7, analicen bien, hermanos míos. Ahí dice, ¿no? La palabra del Señor. He aquí había un temblor, dice. ¿Sabes? A veces nosotros pasamos por ahí. ¿Qué cosa haya pasado? Una partecita te voy a estar, hermanos. Y muchos siervos han aportado. Yo único no voy a decir. Ya grandes predicadores dijeron. Aquella persona que se entregó de verdad para nacer en espíritu, temblando de rodillas, con lágrimas en los ojos, así temblando, recibieron, hermanos míos, todos fueron sacudidos, todos sus sentimientos, todo su corazón y alma, hermanos, totalmente fue convulsionado, una fuerza vino. Y hermanos míos, este temblor sucede, hermanos, no fuera, hermano, sino que dentro de esta persona que se armó, hermanos míos. ¿Sabes? Por esa situación, por ese camino tienes que pasar nomás siempre, hermano. Si que algún día quieres decir, yo soy nacido de Dios, tiene que pasar nomás siempre. Donde muchas personas temblando, hermanos míos,
totalmente su corazón y alma, hermanos míos, sacudido por Dios y por el poder de Dios, hermanos míos, recibieron esta bendición de Dios, que es el poder del Señor. Por eso menciona, no es así, nomás dice, ¿no? Temblor, he aquí un temblor. Ahora me pregunto a ti, ¿pasó esto en tu vida? Yo te puedo decirte, hermano, un día, como cerca a 4 de la tarde, pasé yo eso. Jamás había sentido antes. Un día, hermanos míos, yo me entregué mi vida y lloré amargamente, hermanos míos. No sé dónde estaba, hermanos míos, totalmente, parece que como todo como una película me hacía ver en mi mente todo lo que había hecho. Allá me arrepentí, lloré. La primera persona encontré allí, un pastor que estaba sentado. Ahí me acerqué de rodillas arrastrándome. Dije, pastor, perdóname. No sabía que el pastor no estaba contra mí, pero yo quería gritar, perdónenme todos. Perdónenme a todos los que he hecho mal. Ahí, hermanos míos, totalmente estaba movido todo mi alma, mi espíritu, mi carne, todo. Y esos, hermanos, aquí donde la palabra menciona esta parte, aquí hubo un temblor. Así que, hermanos míos, donde dice se juntaron, esa palabra juntaron es la convicción, hermano. Sabes, hermanos míos, antes aquí había pues un separatismo, hermanos míos. Cuando, hermanos, con Dios no había un compartimiento con el Señor. Y la carne hacía las obras de la carne. Pero aquí es donde, hermanos míos, se junta el hueso con otro hueso. ¿Y para qué, hermanos míos? ¿Para qué se juntan esos huesos? Todos, armazón se hace un solo para el Señor, para oír para el Señor, para alabar, para eso es, hermano. No así por así, no se arma esto. No se arma para otros fines, hermanos. ¿Por qué crees que está profetizando, hermanos míos? ¿No ven? Entonces eso es lo que presenta en esta parte, estimados hermanos. 10 más aclara otro punto más, hermanos míos. A ver, ¿qué más hará? En 37 días dice así, más adelante habla. Y profetizó como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ya, aquí hay una, hermanos míos, estos huesos secos ya fueron regenerados, hermanos míos. Ya son seres vivientes. Según la historia, en Ezequiel muestra en visión así, hermanos míos, hace ver estas cosas. Y hermanos, significa que esos huesos ya son regenerados. Pero antes que haya sido, hermanos míos, totalmente degenerados, hermanos. Totalmente el pecado lo ha destruido hasta hacer llegar muerte. ¿Por qué eran huesos secos? Sencillo es, hermano, mira. Porque la paga del pecado es muerte. O sea que el pecado llegó a deformar a esa gentes, podemos decir, no personas, y hasta la muerte hizo llegar hasta ser huesos. Pero el Espíritu llegó, hermanos míos, nuevamente a trabajar en ellos, y por el Espíritu de Dios llegó, hermanos, a dar espíritu y vida y aliento, y llegó a regenerar. Entonces eso ya es otro ser, ¿no ve? A eso, hermanos, podemos decirlo una nueva
creación también, hermanos. Está registrado en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice? Las cosas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Entonces esta es una nueva creación del Señor. ¿Ya? ¿Esto en dónde va a suceder? En ti va a suceder. En ti tiene que suceder, hermano, esto. Cuando así, estando así en carne, ya muchos de ustedes y cantidad en las naciones, en diferentes lugares hay huesos secos, hay harto. Quizás tú seas uno de los huesos secos que estás andando aún con vida, pero ese sería literalmente, materialmente, con ojos abiertos, hablando, pero eres un hueso seco, eres, hermano, hermana que me escucha, eres un hueso seco. Pero si tú, hermano, ya te has entregado al Señor, ya no eres un hueso seco, porque tú eres una nueva criatura. Usted entiende cosas espirituales, usted siente de Dios, usted ama a Dios, usted llora de Dios, usted tiene pasión de Dios. Usted eres una persona que realmente conoce el Espíritu de Dios y conoce el Espíritu Santo. Y eso es lo que, hermanos míos, aquí hay una diferencia de cambio. Usted sí puede cantar muchas veces las alabanzas con lágrimas en tus ojos, no por fingimiento. El amor también que amamos, no por fingimiento, sino de verdad, porque realmente lo que es, eso es lo que estás mostrándote. Bien, hermanos míos, en esta parte eso es lo que hace el Señor con estas vidas. Ahora vamos a ir al tercer punto que también menciona la Biblia. Aquí dice 37:10, termino con eso, hermanos míos, la palabra, ¿ya? Estamos hablando que el Espíritu, la obra del Espíritu de Dios que trabaja, hermanos míos, en una vida que realmente cumple esto. Ahora, aparte de esto, hace una total renovación, hermanos míos, total renovación. Hasta llegar hueso seco, había sido un desorden, había sido. No sé si esa parte tomarlo a ver. Es como decir, su huesito de allá botado, su cabeza allá botado, sus dedos de hueso allá botado, sus, como podemos decir, sus rodillas que hacia abajo que va, eso allá botado. ¿Qué significa eso? Desorden. ¿Sabes? Esa parte en el lado espiritual aparece. Nuestra vida era desorden, ¿sí o no? Tu vida matrimonial bien triste. Tu vida juventud bien triste. Todo desorden. ¿En qué forma? Cuando tú estabas, estimado, recién estás comprendiendo. Cuando tú estabas sin Señor, sin ser nacido, con dos mujeres, con el mujer del prójimo, con con marido de otra mujer, con discotecas, en borracheras, en los robos, en delincuencia, en drogadicción, en adicción, en pornografía, en lesbianismo, en otras cosas como podemos en homosexualidad, en diferentes cosas estábamos en desorden porque no éramos huesos secos, éramos hermanos muertos para el Señor. El día que tú has nacido, tu vida ya funcionó en orden. ¿Dónde dice? Ahí está, ¿verdad? 37:10 dice: y profetice como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Ahí dice, y estas palabras muy importantes, el último detallito: un ejército grande en extremo. La palabra un ejército, ese mucho sentido tiene. ¿En qué forma?
Todos los que, hermanos míos, han pisado al cuartel, ¿cómo es? Todo al orden. Un paso adelante. Todos al paso adelante. Todos a comer, a comer. Todos a presentarse, a presentarse. Ya, hermanos míos. Todos al entrenamiento, al entrenamiento. ¿Qué aparece eso? Orden, hay orden, hermanos. ¿Habrá dentro de los soldados que anden en el desorden? Otros están ya haciendo ejercicio, otros recién están comiendo. Otros hermanos están dando pasos, otros están allí otra cosa haciendo. Desorden. Aquí hay orden. En un ejército hay orden, hermanos míos. ¿Sí o no? Hay un orden, hermano. ¿En qué forma? Hasta, hermano, sus pasos, sus marchas, hace lo que de marcha, ¿verdad? Y todo aquellos que usted ve en un cuartel, en un ejército, es orden. ¿Ya? Quizá, hermanos míos, usted tuvo que levantarse 5 de la mañana, 4 de la mañana, cuando suena la campana, y ahí estás presente como soldado. Orden. Ya, cuando todavía no has pisado a cuartel, cuando todavía tenías tus podemos decirlo, tus 16 años, estabas allí, tu vida desorden, y ahí allá te formaron en el cuartel y así tienes que andar, así. Grave. Quizá también, hermanos míos, te apatearon así. Algunos detalles, ejemplos, como literalmente te puedo mencionarte, pero aquí espiritualmente, hermanos míos, hay un orden. Cuando tú ya has conocido, ya la vida de Dios está en ti, nacido, tu matrimonio es orden, hermano. Hay una regla, hay un, hermanos míos, respeto. Allí diremos, puedes al orden andar ya. Horas, ya te levantas. Para todos, ¿no? Así bien, hermanos míos. Encaja, hermanos míos, el orden, ¿no? El orden también ayuda a encajar, hermanos míos. Así como debes tratar a tu esposa, ya tratas como se merece, como tu esposa, tu esposo. Así como a tus hijos debes cuidar, cuidas ya. Ya no vas a tomar ni nada, diremos, esas cosas. Ha cambiado, un gran cambio sucedió aquí. Ya, diferente, hermanos míos. Ya tu vida ya no es desorden. Y esa es parte de un ejército. Menciona, hermanos míos, ya. Dos cosas hay aquí, hermanos míos, en esta parte de último parte de renovación que quiero hablar. Dos cosas. Pie y un ejército. Ese hay, hermanos míos. A ver, subrayen todos los que nos están siguiendo. En el 10 dice: profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. La palabra sobre sus pies es otro punto, y la palabra un ejército es otro punto. Entonces, sobre sus pies significa estabilidad. Estabilidad. Son ya seguros, son firmes, son ya, hermanos. Nacidos de Dios son firmes, estables son. Ya a esa persona sí que ha pisado tierra, como dice, tierra firme ya. O sea que no es, hermanos míos, así medio chueco, ¿no? Por eso dicen, tu vida es bien chueco. ¿En qué forma? Estás andando pecando, haciendo maldades, cosas así. Chueco es tu vida. Pero el día que, hermanos míos, ya conoció a Dios, nació de nuevo, es por la obra del Espíritu, fue trabajado en él, la vida estable ya tiene. Ahora sí es hombre de Dios, mujer de Dios, ahora sí varón de Dios, ya una hija de Dios. Pero antes no. Triste su vida. ¿Entienden, hermanos míos? Y después de estabilidad, ¿no? Ese ejército, un ejército, ya hemos mencionado que es orden, ya hay estabilidad y orden, hermanos míos, ya. Así que está también activo también, porque el ejército también es activo, ¿no ve?
así, activado. Actívate. Muy bien, nada más voy a presentar sobre usted, ya eso un poco más va a seguir meditando. La palabra del Señor son las cosas que quiero traerte, que el Espíritu, la obra del Espíritu hemos trabajado. Ese es el Espíritu de Dios que trabaja, hermanos míos. ¿Qué es lo que hace, hermanos míos? Hemos presentado estos puntos. Hace una regeneración, hace revivir y hace una renovación completa a nuestra vida. Y somos de Dios, hermanos míos. ¿Ya? Estas personas son de verdaderamente del Señor. Bueno, muchas gracias, estimados, estimadas que escuchan la palabra del Señor. Usted ya sabe lo resto ya de la experiencia. Usted ya conoce. Yo no te puedo decir cómo has conocido al Señor, en dónde has conocido. Usted ya sabe, ¿ya? Pero una cosa es una cosa. Román nos dice: el que es nacido de Dios, estos son verdaderos hijos de Dios. Así dice, ¿no? Los que son nacidos de Dios son verdaderos hijos de Dios. Está en Romano. Muy bien. Gracias, estimados hermanos. Que el Señor me lo bendiga. Agradecemos a todos que, hermanos, escuchan a la palabra en escudriñando las Escrituras. Que el Señor me lo bendiga grandemente. Agradecido con su persona y siga adelante, hermano, mucho más entregando su vida. Gracias por escuchar la palabra del Señor en escudriñando las Escrituras, la palabra de Dios. Gracias.